todos. Gracias por responder, Omar. Bien, vamos a ir a Hechos capítulo 11. También nos visitan dos chicas. ¿Cuál es el nombre de las chicas? ¿Tu nombre? Se me olvidó. Daniela y Every. Ellas creo que vienen de Misiones, ¿puede ser? La hermana de Adrián, yerno del matrimonio Sánchez Mansur. Ella estuvo muchos años compartiendo con nosotros los sábados y después de los estudios fueron para allá, así que hoy nos vienen a visitar. Muy bien, vamos a Hechos capítulo 11. Vamos a continuar con la lectura que dejó nuestro hermano Nacho. Ahí está, se me iba el nombre de Nacho. Dice así el título: Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y yo dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese a ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos a casa de un varón, quien nos contó que había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales le serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hasta acá la palabra de Dios, lo que vamos a leer en esta noche. Y quería empezar con los primeros textos. Dice que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. No es el tema del pasaje, pero sí me gustaría aclarar algo que se nota en este pasaje, que es el principio de la sujeción los unos a los otros. La idea de que somos un cuerpo, no un individuo solo que viene a la iglesia, hace sus cosas y se retira de manera individual, sin contacto alguno con nosotros, alguien aparte.
En muchas congregaciones, especialmente lo que yo viví en el catolicismo, era semejante a lo que le acabo de decir. Yo iba a la iglesia por mi cuenta, nadie me estaba esperándome, ni nadie, si yo no iba, me iba a ir a buscar, y yo iba, hacía lo mío y luego me retiraba, sin ningún tipo de contacto. Y así por muchos años. Mi familia también, era lo habitual. Bueno, no es lo que enseña la palabra de Dios, el principio de la sujeción, los unos a los otros, ese es el principio de cuerpo, de familia. Y acá estamos viendo a Pedro que viene a rendir cuentas, viene a explicar qué es lo que hizo, cómo lo hizo y el por qué lo hizo. Viene a Jerusalén y le dice a los apóstoles y a los hermanos que están allí, los ancianos del lugar, y le rinde cuentas. Pasó esto, esto y esto. Esta actitud de sujeción es clave en la iglesia, es fundamental en la iglesia. El apóstol Pablo hacía lo mismo, salía a dar sus viajes misioneros y cuando volvía, dice que volvía a Antioquía, el lugar donde partió, donde los hermanos habían orado por él y lo habían enviado, volvía y contaba todo lo sucedido. Ahora imaginémonos si Pedro hubiera tenido otra actitud. Si Pedro hubiera dicho, yo soy apóstol de Cristo, y no sé si no era la mano derecha, que cuando el Señor necesitaba algo especial me llamaba a mí, a 2 más, pero de esos 2 más también el Señor un poco a mí me tenía un poquito más en cuenta. A mí me dijo, apaciéntalos, no a ellos. Y yo tuve la visión la tuve yo, no la tuvo nadie. Es más, fui yo a ese lugar y tuve resultados fantásticos. Por tanto, yo no tengo que rendir cuentas a nadie. Este es mi ministerio, no es el ministerio del otro, es mi ministerio. ¿Por qué tengo que rendir cuentas? No es el ministerio de ellos, yo soy el que lo hago y yo tomo las decisiones de hacerlo o no hacerlo, ir o no ir. No estaban ellos a la hora de decidir, estaba yo. Ellos no saben lo que pasó. Ellos no van a entender, no entiendan nada, porque el que vive haciendo estas cosas soy yo. Es más, yo no necesité de ellos para hacer esto que estoy haciendo. Voy a buscar a gente que me quiera seguir, que me quiera apoyar, y voy a emprender esta tarea yo solo. ¿Les suena familiar esto, hermanos? ¿Alguna vez lo vieron? ¿Alguna vez lo vivieron? ¿Estuvieron cerca de gente con este pensamiento? Bueno, mis hermanos, Dios quiere una iglesia en la cual el principio de sujeción sea el principio de cuerpo. Imagínense en mi casa, si uno de mis hijos sale, no dice a dónde va, o uno de tus hijos no te dice qué hizo, qué no hizo, vuelve a la hora que quiere, o tal vez no vuelva. ¿Por qué? Porque no tiene que rendirte cuenta a nadie. Que mi esposa haga eso, o que yo haga eso. Esa familia no es una familia. Esa familia no va a durar mucho tiempo. No es un cuerpo. Por eso el ejemplo del apóstol Pedro, que bien podría haber dicho yo soy apóstol, seguramente en muchos momentos era la mano derecha de Cristo, seguramente. De hecho, realmente le dio a él la encomendación de apacentar al resto. Y si este hombre entiende que tiene que rendir cuentas, que no es alguien individual, que es parte de un cuerpo, que tiene que decir lo que hizo, que tiene que explicar por qué lo hizo y que tiene que decir cómo lo hizo, ese ejemplo de autoridad es un ejemplo de humildad, es un ejemplo de alguien que ama el cuerpo, que sabe que somos uno, que no trabaja solo, que no puede solo y que esta es la voluntad de Dios. Cuando estaba investigando acerca de la sujeción y me fui un poquito de la Biblia, en una de las investigaciones que estaba haciendo con la computadora, me saltó la palabra tiranía. Tiranía. ¿Qué es la tiranía? Bueno, la tiranía es cuando alguien se maneja sin ningún tipo de restricciones, que no le va a dar cuenta a nadie. El hombre tirano
no le rinde cuenta a nadie. Y empieza a hablar ciertas características del hombre tirano. Dice que él es insensible emocionalmente, es decir, no tiene mucha empatía con el otro. Es decir, no le interesa mucho la opinión del otro. A él le interesa su opinión. También dice que el hombre tirano es escaso de sentimiento de culpa o remordimiento. Es decir, el hombre tirano desobedece y es orgulloso en esa desobediencia. Se siente bien desobedeciendo. Es un rebelde que lo justifica hasta con orgullo de ser rebelde. El hombre tirano es egocéntrico, no está pensando en los demás, siempre piensa primero en él. El hombre egocéntrico tiene una actitud amenazante cuando alguien le pide cuentas, es agresivo, verbal y físicamente, pero también es manipulador. Para lograr sus objetivos, miente bastante, oculta mucho. El hombre o la mujer tirano o tirana es incapaz de pedir perdón. Daña y no lo lamenta. Tiene enemistades con alguien y puede vivir en paz. Son impulsivos, sin autocontrol sobre su conducta. Y yo pensaba, mis hermanos, qué objetivo hermoso tiene Dios cuando nos habla de que seamos un cuerpo, de qué cosa nos libra. La mayoría de las tiranías dura poco tiempo. Poco tiempo duran los tiranos. Viven en su tiranía con ese poder absoluto, con ese individualismo, con ese corazón, pero no les dura mucho tiempo. Terminan solos y terminan mal. Por eso Dios nos libra muchas veces de ese camino. Y Dios quiere el otro camino, en el que nosotros tengamos que rendirnos cuenta. Y en la iglesia, ¿y a quién rendimos cuenta? Bueno, los unos con los otros. Y mayormente con los pastores, sí, mayormente con los pastores. ¿Y los pastores a quiénes les rinden cuenta? A los pastores. Por eso la iglesia habla de pluralidad en el consejo pastoral. Para que ningún pastor tenga que vivir conforme a sus ideas y pensamientos, sino que tiene que rendir cuenta a otros pastores. Por eso, mis hermanos, la iglesia del Señor no debe tener un corazón que lleve a la tiranía, sino sujetos, edificados los unos a los otros en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Versículos 2 y 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Y le dijeron, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bueno, la iglesia de Jerusalén le pregunta a Pedro, ¿por qué fuiste a comer a la casa de ellos? ¿Por qué entraste a sus casas? Es cosa inmunda, es cosa inmunda. El tema de la circuncisión y la incircuncisión para ellos era confuso. Ellos en un momento no sabían qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal. Estaban confundidos y es lógico. En el capítulo 15 de Hechos, después fíjense, se termina de resolver este problema. Porque había confusión hasta con los apóstoles. ¿Hay que circuncidarse o no hay que circuncidarse? Los pastores y los ancianos tenían que resolver este tema. En el capítulo 15 lo resuelven. Y resuelven dos cosas en el capítulo 15. Uno, que Dios recibía a los gentiles igual que a los judíos. Miren lo que estoy diciendo. Dios recibe a los gentiles igual que a los judíos, de igual manera. Esto lo resuelven los hermanos, los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. Se reúnen y deciden, entienden de parte de Dios, a través de la palabra de Dios y por la guía del Espíritu, dos cosas. La primera, que los gentiles son iguales que los judíos. Para ellos era un cambio importantísimo. Algo totalmente nuevo. Lo segundo, que no hay necesidad de circuncidar a los gentiles. Y esto es tremendo. Y para esta decisión tan difícil para ellos, es por eso que Dios se le revela a Pedro en un éxtasis, en una visión. Por eso necesitaban ellos una visión tan importante que no hubiera ningún tipo de dudas, que Dios es el que está trayendo este tema y resolviéndolo de esta manera. Bien,
Ahora Pedro va a comentar, como recién leímos, el suceso a los hermanos de Jerusalén. Y yo quiero notar 4 textos y hablar de ellos y con eso terminar. Fíjense el versículo 9, para tener principios para la vida de la iglesia. Versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez y me dijo, lo que Dios limpió, no lo llames común. No lo llames común, no lo llames profano, no lo llames inmundo. No lo deseches, no lo apartes de tu vida. El gentil que recibe a Cristo es tu hermano. Dios no hace acepción de personas, tampoco vos. Y acá quiero leerles un texto, vayamos a Colosenses capítulo 3, que es muy claro acá la palabra de Dios, ahora al leerlo se van a dar cuenta. Versículo 11, capítulo 3, versículo 11, sobre este principio de recibirnos los unos a los otros. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, es decir, conforme a lo parecido a Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay, y ahí empieza, griego ni judío, es decir, gentiles ni judíos. No hay diferencia. No hay diferencia en circuncisión ni incircuncisión. No hay diferencia ni siendo bárbaro ni excita, es decir, siendo alguien, acá cuando habla de bárbaro y excita está hablando de alguien con poca cultura, medio salvaje, con poca inteligencia, con poco estudio. Es decir, alguien más ignorante que el resto. No hay que hacerle diferencia. Ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogido Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas las cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Primer principio, no hagamos acepción de persona. Ahora nosotros, gracias a Dios, y lo decimos con temor de Dios, pero también dándonos cuenta, porque así como nos damos cuenta de las cosas malas que hacemos, también nos damos cuenta de las cosas buenas que tenemos. No tenemos este tipo de problemas acá en la iglesia. Acá en la iglesia, gracias a Dios, no hay distinción de que es de diferencias económicas, ¿no? Es decir, no tratamos al que tiene más dinero de una manera que al que tiene menos dinero. Gracias a Dios. Tampoco tratamos a los demás distintos por ser distinta de nacionalidad. Gracias a Dios tenemos hermanos de otras nacionalidades. Tenemos gente de Colombia, gente de Perú. Así que no los tratamos distintos. No decimos, vos sos de otra nación, sos menos, sos más. Gracias a Dios. Tampoco tenemos el problema de situaciones distintas en la familia, ¿no? Hay distintas formas de cómo está formada las familias acá en la iglesia. Y no hacemos distinción, vos sos más, vos sos menos, vos sos mejor, vos sos peor, ¿no? Porque tu situación familiar es distinta a la mía. En papá, mamá, tío, tía, hermano o hermana. Tampoco hacemos distinción entre nosotros si tenés más años en la iglesia o menos años. Esto es fantástico. Esto es un problema en otras congregaciones. No, yo tengo 20 años, yo tengo 10 y yo recién llego. ¿No pueden festejar mi cumpleaños? Sí. No, por una torta sí. Y esto se sorprende mucho de los que vienen, porque vienen, ven un ambiente familiar y enseguida es como que le llamamos, ven y lo tratamos como un hermano más. Pasa entre nosotros. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tampoco hay distinción de ministerio. No es que el que toma la palabra es un poquito más importante del que no la toma nunca. No pasa eso. Comemos el mismo choripán. El otro día comimos un chorizo a la pomarola y el que habla los viernes come igual que el que no habla. Y si no está cocinando, está sirviendo. Eso es parte de la familia. Eso es lo que quiere Dios. Tampoco hay distinción por edades. Mis hermanos, cada reunión nuestra tenemos niños, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores.
Y tratamos todos de cantar las canciones y aprenderlas todas. Tratamos de explicar la Biblia para que todas las edades lo entiendan. Por eso hay niños arriba en este momento. Por eso los domingos hay niños que van a escuchar también la palabra de Dios. Pero tratamos siempre de que en la iglesia seamos todos cantemos las mismas canciones. Por eso la reunión de jóvenes se llena de adultos. Y no son jóvenes, pero es una familia. ¿Cómo no vamos a estar? Aunque la reunión sea juvenil. Pero sí, mis hermanos, tenemos que mirar, de aparte de las cosas buenas que tenemos, las que nos cuesta un poquito. Porque en esto hay que crecer y perseverar. Perseverar en lo que estamos haciendo bien, sí, y crecer en las que no estamos haciendo bien. En las que tenemos que tener madurez. Cuando Fernando hace unos domingos atrás nos hablaba de que cuando viene la comida parece que todo esto se derrumba, hermanos, a veces no sé qué nos pasa, pero como si no vayamos a comer después de los sanguchitos. Tenemos que tener en eso, entender que el otro es mejor, que el otro primero, que el otro tiene que comer antes que yo, que el otro merece eso antes que yo. Son cuestiones mínimas, pero mis hermanos, hacen a que tenemos que crecer. Y no es una pavada. Por eso, mis hermanos, es las que nos cuesta. Esta nos cuesta. Bueno, crezcamos. El próximo domingo, come vos, empezá vos, ¿qué querés? Pongámonos a servir. Pongámonos a servir. Me causa gracia, muchas veces veo a los chicos sirviendo y vienen que están masticando mientras sirven. Bueno, te lo ganaste, está bien. Pero mis hermanos, sirvámonos. No entremos en esa locura de egoísmo de yo primero. No. Hay otro tema también con respecto al tema de la acepción de personas. Ojo con el familiar directo. Y para esto hay que crecer en amor de Dios. Yo tengo que lograr amar como Dios ama. Y Dios ama tanto a mis hijos como a los tuyos. Y yo no puedo hacer esa excepción. Obviamente que mis hijos son mi responsabilidad. Yo tengo que cumplir mi responsabilidad. Pero en cuestión al amor, yo no puedo amar más a mis hijos que a los tuyos. Eso es un amor humano. Eso naturalmente en lo humano pasa. Pero en el Señor yo tengo que amar como Él. Y yo tengo que amar a mis hijos y amar a los tuyos como si fueran mis hijos. No soy el responsable, sos vos el responsable. No me puedo meter en la labor de papá o de mamá, ni de abuelo. Pero yo los tengo que amar como si fueran los míos. Por eso me toca alegrar si se bautiza tu hijo, igual que el mío. Por eso me toca alegrar si se bautiza tu nieto, igual como si fuera el mío. Por eso cuando se casa uno de tus hijos, yo tengo que ir, igual que como iría con el mío. O cuando se casa el mío es una revolución en casa, porque es el mío. Y cuando se casa el otro, y no sé si voy, o voy tarde, o no me interesa. No, mis hermanos. Pero para eso hay que crecer en el amor. Yo le agradezco a Dios porque mi experiencia en este lugar, muchos de ustedes me han amado a mí más que mis familiares directos. Yo lo viví eso. Yo lo viví. El día que me operaron, parecía una reunión más. Y cuando vino el cirujano, yo estaba con los hermanos, y salió, había llegado un poquito tarde, vino en su moto, llegó un poquito tarde, al ratito sale Fernando, y estábamos todos los hermanos, y yo estaba entre medio de ellos. Me dice, vamos, te tengo que operar. Y ahí empecé a saludar a todos los hermanos. Chao. Parecía que me iba de la reunión. Me han amado más que mis familiares directos. Mucho más. Hermanos, crezcamos en eso. Yo recibí una lección. Ese día yo dije, no puedo seguir amando como amo. Y necesito crecer en el amor. Sigamos. Versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese a ellos sin dudar. Era muy difícil lo que le proponía Dios a Pedro. Por eso cuando Nacho nos hablaba, que Pedro le dice, no, pero ¿cómo? No, le dice al Señor, no, lo voy a hacer, no voy a comer. ¿Cómo le hace decir no al Señor? Bueno, pero no, cosa inmunda. Y ahí no entendía Pedro. Entonces el Espíritu le dice, van a venir, no dudes, andá, no dudar.
Ten fe en lo que Dios va a hacer. Cuando la voluntad de Dios contradice muchísimo mi lógica humana, va a suceder dos cosas. Cuando la voluntad de Dios contradice mucho mi lógica humana, van a pasar dos cosas. La primera, Dios va a hablar tan claramente que no va a quedar ninguna duda que es Él el que quiere tal o cual cosa de mí. Va a hablar tan claramente que yo no voy a tener duda de lo que me está pidiendo Dios viene de Él. Y va a ser tan claramente porque mi ser, el Espíritu Santo va a hablar a mi ser, va a poner su peso en mi espíritu, pero también me lo va a poner en la palabra de Dios. Yo lo tengo que ver en la palabra de Dios. En el capítulo 15 lo ven en la palabra de Dios. Santiago dice, me acordé de Ageo. Ageo dice, tenemos que hacer esto. Dios lo aprueba. Cuando tuvieron que tomar decisiones. Cuando Dios viene y te dice algo que tu lógica humana la contradice, bueno, Él va a hablar primero claramente. Tenés que hacer esto, te lo va a decir con claridad. Y va a ser bíblico, no va a ser antibíblico, no puede ser antibíblico. Lo segundo, te va a hacer un llamado a la fe. No dudes de mí. En el ámbito individual, cuando Dios te pide que cómo vas a vivir familiarmente, cuál va a ser el estilo de vida de tu familia, o lo hacemos como Dios quiere o lo hacemos como el mundo quiere. Y Dios dice, no dudes, hacelo como yo quiero. A la hora de criar hijos, o lo hacemos como Dios quiere o lo hacemos como el mundo quiere. No dudes. Ten fe, hacelo como yo te digo. A la hora de aceptar un trabajo, o lo hacemos como Dios quiere, o lo hacemos como el mundo quiere. Pero cuando Dios pide que tomemos los trabajos que Él quiere, no tenemos que dudar. Tenemos que tener fe. Porque a veces contradice la lógica humana. Pero el Señor me paga mucho más. No. Te saca de la iglesia. Te saca de la comunión. Y a veces esos trabajos tan tentadores, Dios dice que no. Y yo tengo que entender la lógica de Dios. Y salirme de la mía y por fe creer en Él, etc. Pero en la cuestión iglesia, por eso en la cuestión familiar. ¿Y qué pasa en la cuestión de iglesia? Bueno, mis hermanos, tenemos que obedecer los principios y mandamientos. Y no dudar cuando al cumplirlos puede ser que se genere algún problema en la iglesia. Ya nos pasó. ¿Cumplimos o no lo que dice la palabra de Dios? Solo pará, porque si lo hacemos, va a haber hermanos que se van a ir. Van a haber hermanos que no van a querer. Vamos a tener un problema en la iglesia. Entonces ahí viene la duda. Pero ahí viene Dios con claridad bíblica y dice, no. Tenés que decir A y B. Ni C ni D. A y B. Y confía. Como iglesia tenemos que obedecer los principios y mandamientos. No podemos dudar, aunque después vengan problemas. Pero ya nos enseñó Dios cómo Dios sostiene y honra a los que le honran. Cómo Dios bendice a aquellos que le obedecen. Lo hemos vivido en carne propia. Así que, mis hermanos, ante situaciones que la lógica humana nos dice otra cosa, o la carne humana nos dice otra cosa, obedezcamos a Dios y tengamos fe. Pero también cuando Dios llama a la iglesia a actividades que no estamos acostumbrados a hacer, y entendemos que viene de parte de Dios, desafíos que Dios plantea a la iglesia, y sabemos que Dios lo está diciendo, y que es bíblico, pero Dios viene y hagan esto. ¿Quiénes? Ustedes. Ni Roosevelt, ni Tinogasta, ni Mercedes, ni Quintana. Ustedes tienen que hacer esta tarea. Y cuando Dios lo dice, no dudes. Porque ahí viene la duda, pero esto va a implicar más tiempo, y esto va a implicar más dinero, bueno, no dudes, hay que ir. Versículo 14. Dijimos hasta ahora, amarnos más, recibir los unos a los otros. Lo segundo que dijimos, no tener dudas. Cuando Dios habla, sus principios bíblicos, no tener dudas y hacerlos. Versículo 14. Y Él te hablará palabras
por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esto le dijo el ángel a este hombre gentil que iba a recibir las palabras de Pedro. Vas a recibir el mensaje del Evangelio. Mis hermanos, ¿qué mensaje tenemos que dar? ¿Qué mensaje tenemos que transmitir a las personas que están de la puerta para afuera? Tenemos que dar el mensaje del Evangelio y no otra cosa. Y acá hay una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Es correcto y es bueno buscar varias ideas para convocar personas y lograr así acercarnos a ellos y tener la oportunidad de hablarles el Evangelio. Es correcto tener ideas con respecto a esto. Tenemos que ir a hablar a una plaza, tenemos que hablar a un barrio, tenemos que hablar a un lugar. Es correcto pensar ideas, formas, maneras de lograr que ellos se acerquen a nosotros y transmitirle el Evangelio. Pero las ideas y las actividades son el medio que utilizamos para dar ese mensaje. El fin de la actividad que hagamos es que escuchen el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la advertencia? No caer en la piedra de tropiezo, de confundirnos y cambiar las prioridades. Entonces caer que lo más importante son las ideas que yo tengo, las ideas creativas, es la actividad que yo llevo adelante, es mi habilidad para hacer esto o aquello, donde el fin del encuentro que vamos a tener con las personas inconversas es hacer lo que a mí me gusta. Y el mensaje del Evangelio es algo secundario. No es tan importante o es menos importante. Donde a la hora de hacer la evangelización, solo me interesa es hacer lo que yo quiero y no me importa tanto si se escucha el Evangelio o si ese Evangelio va a dar fruto. Por eso evangelizar muchas veces, si cambiamos el orden de prioridades, es la excusa, el medio donde yo puedo hacer la actividad que quiero. ¿Se entiende? ¿Cuál es el riesgo de confundir las prioridades? Entonces, cuando las prioridades están cambiadas, no vamos a obtener los mismos frutos. No vamos a tener los mismos resultados. Actividades de niños, adolescentes, adultos, matrimonios, etc. O tenemos como objetivo y prioridad dar el mensaje del Evangelio, o lo usamos de excusa para hacer la actividad que amo tanto, que me emociona y que disfruto mucho hacer. Y las dos traen distintos resultados. Campamentos, actividades deportivas, salidas recreativas, emprendimientos sociales, que puede ser un comedor. Tuvimos un comedor, pero hemos tenido en su momento entrega de alimentos. Hacer una escuela, ¿cuántas escuelas cristianas hay? Abrir un hogar de niños. No trae los mismos resultados hacerlo de una manera como de otra. No trae los mismos frutos. Si la prioridad es que lo hago yo, que lo hago yo porque me gusta, dice un texto de la palabra de Dios en Gálatas, el que siembra para la carne, de la carne segará, ¿se acuerdan? Corrupción, pecado. Por eso en esas actividades donde la prioridad no es el mensaje, sino es la actividad que yo quiero hacer, ya sea juego, ya sea en un campamento hacer la parte recreativa o la parte deportiva o cocinar o lo que fuere, si para mí eso es lo importante y el resto no, es lo que yo hago, es una actividad hecha en la carne. Y esas actividades, por lo general, trae pecado. ¿Qué va a haber ahí? Egocentrismo, envidias, egoísmo, peleas. Por eso muchas veces quien lleva adelante una actividad, la persona que lleva adelante una actividad, si lo hace en la carne, por lo general va a haber este tipo de cosas.
Y va a pasar, che, no va más, no servías vos en esa área. No, mirá, la verdad, me peleé, pasaba esto, hablaban mal, me corrieron. Ya hay problemas, hay pecado por la actitud. Gloria de los hombres, vanagloria. Dios dice cosa inmunda. Cuando lo importante es lo que yo hago y lo que quiero hacer y no el mensaje. Ahora, si mi prioridad es el mensaje del Evangelio y lo que yo hago es para que el mensaje se escuche y las personas sean evangelizadas y tengan la oportunidad de creer en el Cristo, dice el texto, el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué va a pasar en esa actividad? Ustedes van a notar tres cosas. El amor de Dios, la guía del Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo se va a notar. Cuando las actividades las hace alguien que tiene por prioridad llevar el Evangelio, y si te toca a vos hablar, dalo vos, y si te toca cantar a vos, cantá vos, si te toca tocar a vos, tocá vos, si te toca a vos repartir, repartí vos, pero no importa quién lo haga, lo importante es que después escuchen el Evangelio y esté interesado en que escuchen la palabra de Dios. Va a tener como fruto esa obra espiritual, vida eterna. Vida eterna. El amor de Dios se va a notar en esa actividad, la guía del Espíritu y el nombre de Jesucristo. Y por último, mis hermanos, el versículo 18. Fíjense ahí, versículo 18, lo tengo por acá. Ahí está. Versículo 18. Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, fruto. Hablamos recién de aceptar los unos a los otros, crecer en el amor, principio bíblico. No dudar cuando Dios muestra algo y es bíblico, no dudar, hacerlo, tener fe. Hablamos recién acerca de dar el mensaje y no cambiar las prioridades. Y ahora hablamos del fruto, del resultado, arrepentimiento para vida. Y se precisan, mis hermanos, dos motivos para predicar el Evangelio. Una, porque Dios lo pide y nosotros por amor a Él lo obedecemos. Y el segundo es que queremos de todo corazón que ellos escuchen la palabra para que crean y sean salvos. Y para esto necesitamos sí o sí mirar ese mandamiento que dice, ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Y lo que te está diciendo es que ames a Dios con todo tu ser más que a vos mismo. Y después dice, ama a tu prójimo de igual manera, con todo tu ser, más que a vos mismo. Entonces ahí, mis hermanos, vamos a tener como resultado una obediencia al Padre porque le amamos, porque deseamos obedecerle. Queremos predicar porque Él lo dice y por amor a Él lo vamos a hacer. Y lo otro que vamos a tener es esperanza. Cada vez que predicamos el Evangelio, ¿cuál es la esperanza? Esperar que crean, esperar que sean salvos. Mis hermanos, son algunos principios que quise tomar de este pasaje para que podamos crecer en ellos. Hablamos al principio de la sujeción, del deseo de Dios que quiere que seamos cuerpo, los unos dependiendo de los otros, unidad, no individualismo. Y después estos 4 principios. El amor los unos a los otros, el recibirnos los unos a los otros, pero poder crecer y poder llegar a esa meta de amar a mi familia, al hijo de mis entrañas, de la misma manera amar a tu hijo como al mío. Cosa humana difícil, pero si estamos cerca de Dios vamos a crecer en ese amor. Y todo lo que le duele a tu hijo me va a doler a mí, y todo lo que haga feliz a tu hijo me va a hacer feliz a mí. Esos son crecimientos de comunión con Dios, de llenarse el amor de Dios. También hablamos de las dudas, de no tener dudas, de creer que cuando Dios muestra una visión a la iglesia, hacerla. Cuando Él muestra principios bíblicos y mandamientos, tenemos que cumplirlos, no dudar.
aunque la situación nos parezca compleja, aunque vengan miedos, no dudar en lo que Él dice. Mis hermanos, también hablamos, para llevarnos en cuenta a casa, acerca de dar el mensaje y no cambiar las prioridades. Cualquier actividad que hagamos, lo más importante es el mensaje, no mi actividad. Es más, te puede pasar que, como nos ha pasado en algunos eventos, que me ha pasado a mí, yo había preparado algunos juegos, me acuerdo de un evento, había preparado algunos juegos y por temas de tiempo los juegos míos quedaron a un costado. Y yo los preparé con ganas y con esfuerzo, pero era importante dar el mensaje o dar los juegos. ¿Qué les parece a ustedes? Era importante dar los mensajes, el mensaje o el juego. Era importante dar el mensaje. Pero yo estaba ahí con una bronca bárbara y yo estaba así ahí por los juegos. Mal. Es obrar en la carne. Por eso, mis hermanos, es que tenemos que dar el Evangelio. Y lo cuarto, el fruto que produce eso. ¿No? El fruto de las personas, el gentil, la gente que está afuera, se convierta, crea en Él. Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles, nos ha dado la oportunidad a nosotros de creer. Dios le da la oportunidad a los que están afuera de creer. Entonces demos el Evangelio, porque hay fruto, va a haber fruto. Así que, mis hermanos, que estas cosas sencillas las aprendamos y sobre todas las cosas oremos para ponerlas por obra. Vamos a orar, nos ponemos de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra y por este encuentro. Bendito Dios, muchas gracias por tu palabra. Esperamos, Señor, se haya entendido y esperamos, Señor, tú la apliques en nuestros corazones. Tú sabes que el que la da, lo da con muchas falencias, pero es tu Santo Espíritu. Y tu propia palabra, Señor, tiene poder. Por eso bendícela, Señor, que nosotros podamos crecer en todas estas áreas que hemos meditado, Señor, que las podamos poner por obra. Bendito Dios, te rogamos por las actividades que recién se mencionaron. Pedimos por la reunión de hermanas. El tema es la santidad. Oh Padre, bendice a las hermanas, que se recreen en tu palabra, que crezcan en los principios, Señor, que sean mujeres fieles, mujeres de Dios, Señor, que no solamente nos bendice a nosotros los varones que habitamos junto con ellas, sino también, Padre, que ellas sean de gran testimonio de amor tuyo a quienes la rodean. Anima la reunión, bendice a las hermanas mayores, el traslado, Señor, y el tiempo de comunión. También, Señor, bendice el encuentro juvenil. Necesitamos, Padre, que tú toques los corazones de muchos jóvenes que se acercan. Son cosas imposibles para nosotros, pero para ti no. Toca esos corazones, Padre. Y también, Padre, bendice la salud de Fernando, que tú le des, Señor, el ponerse mejor, Señor, que estos días que se va a guardar en su casa, tú le visites con tu salud, Padre. El descanso le haga bien, Padre. Bendícelo a él, a toda su familia. Querido Señor, bendice a Omar con tantas responsabilidades, Señor. Gracias por el don que le has dado. Sosténlo en lo físico, Señor. Sosténlo en la palabra. Acompáñale, que él tenga testimonio, que tú estás hablando a través de él a esta querida iglesia, Señor. Acompáñalo, Señor. Guardalo, Padre, también. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Un beso grande a los que están en el Zoom.